Creo que hay alguien que tiene activado el micrófono. Natalie, por favor, nos colaboras ahí colocando el micrófono en silencio. Bueno, muchachos, entonces, gracias por conectarse. Entonces, vamos a repetir un poco un recorderis de lo que fue nuestra clase pasada. Habíamos empezado ya la parte del proceso de separación gas líquido y gas líquido-líquido, ¿sí? Entendiendo que lo que es la separación del gas líquido es lo que se conoce como una separación de características bifásicas y el gas líquido-líquido del punto de vista trifásico, ¿cierto? Entonces ahí en la diapositiva ustedes pueden visualizar, hablamos de la parte de la separación del aceite y el gas, que es una operación rutinaria y esto se va a dar en todos los campos de producción, o sea, como tal, la separación es un proceso inherente a todos los campos de producción y es lo mínimo que se hace. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con este proceso. Y como consecuencia de este proceso, el equipo que está asociado a este proceso es un separador. Es un separador. Qué pena ahí las interrupciones, pero aquí unas niñas que me toca buscar un sitio más adecuado y más apropiado para realizar la actividad. Entonces, eso es lo que nos muestra, digamos, esta diapositiva. ¿Sí? Voy a mirar si me deja pasar las diapositivas como si fuera una presentación convencional. ¿Sí? Aquí la tenemos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Por favor, me confirman si la están viendo, el paso de las diapositivas. Profe, sí, estamos viendo. Sí. Ok, entonces en esta segunda diapositiva estamos, lo que hablábamos en la clase anterior, estábamos mirando la parte de los principios de separación. Entonces vamos a tener tres principios de separación. Uno es la velocidad, otro es la gravedad y otro es la parte de la coalescencia, ¿sí? Entonces, el conjunto de cada uno de estos principios, bien sea de forma individual la velocidad, la gravedad o la coalescencia, es lo que me va a permitir realizar como tal la separación. Y un equipo va a estar diseñado conjugándolos a estos principios. Uno, dos o los tres en el equipo correspondiente. Pero para que esto se pueda realizar, es muy importante tener en cuenta que debe cumplirse lo que está resaltado en la parte de abajo. Las fases de separación deben ser inmiscibles y debe tener los fluidos diferentes densidades. Si no se cumple esto, no vamos a poder hacer la separación. Y pues lo interesante, digamos, de los hidrocarburos, del fluido multifásico que se produce, es que sí se cumple, digamos, esta condición. Los fluidos que están presentes son inmiscibles y tienen diferentes densidades. El agua y el aceite, en este caso el crudo y el acuífero, son inmiscibles, y en el caso del aceite, del hidrocarburo líquido y el hidrocarburo gaseoso, tienen y presentan diferentes densidades. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a trabajar desde ese punto de vista de los equipos, ¿sí? Díganme en un segundo. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que estamos revisando es cómo se aplica ese principio de velocidad, cómo se aplica ese principio de gravedad y cómo se aplica ese principio de coalescencia. En la parte de la velocidad, lo que realmente nosotros queremos hacer es implementar un momentum. Entonces, ¿el momentum qué es? Es el cambio de la velocidad, ¿sí?
Entonces lo que queremos es hacer el cambio de la dirección de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en nuestros separadores? Que en la entrada de nuestro separador lo que vamos a ver es una lámina o un deflector. Ya lo vamos a ver cuando veamos el esquema. Entonces, lo que vamos a ver en los equipos es una lámina o un deflector que va a hacer ese trabajo, hacer ese cambio en la dirección de velocidad. Porque en el momento en que yo cambie la velocidad, lo que voy a poder hacer es una expansión y en ese momento va a ocurrir, digamos, el principio fundamental del separador, donde voy a poder, a través del cambio de la dirección, hacer que las densidades de los fluidos queden separadas de una primera forma. La parte de la fuerza gravitacional para nosotros pues es más sencilla porque nosotros la experimentamos. Ya sabemos que un cuerpo en la medida que pese pues va a caer, ¿cierto? Es el principio que ejerce la Tierra de esa fuerza de atraer los objetos. Entonces lo que vamos a buscar que entre más pesado, ¿cierto? En el caso del líquido y el gas, lo más pesado va a ir a la parte de abajo y lo más liviano pues va a quedar en forma gaseosa. Y en lo que conocemos como principio de coalescencia va a ser una conjugación entre el principio de unir unos materiales o unas partículas muy pequeñas en unas partículas más grandes, generar una gota y hacer que la gravedad actúe sobre la misma. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, digamos, desde el punto de vista de estos tres principios. Entonces, ya teniendo entendido, digamos, la parte del fluido líquido, el fluido gas, y entre el líquido está el hidrocarburo y el agua, pues lo que vamos a tener es, si vamos a separar únicamente líquido y gas, vamos a tener una condición bifásica, y si vamos a poder separar ese líquido en otro componente, haciendo la diferenciación de la densidad, es decir, el líquido de hidrocarburo y el líquido acuoso, pues vamos a tener un sistema trifásico. Entonces, aquí se ilustra el principio del diagrama de fases, ya lo hemos visto, no vamos a entrar, digamos, ya ustedes lo conocen, y entonces vamos a mirar la siguiente diapositiva. Entonces, aquí me muestra, digamos, los factores que me van a favorecer o a desfavorecer ese proceso de separación. Entonces está las tasas de flujo de líquido y gas, la tendencia de oleaje de la corriente, las propiedades físicas de los fluidos, el grado de diseño de la separación, la presencia de las impurezas, la tendencia de espumado y las tendencias corrosivas del gas. Entonces, yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Estamos viendo la primera diapositiva. ¿No entiendes qué? Que seguíamos viendo la primera diapositiva, pero ya pasó ya, qué pena. Ah, pero ya avanzó en las diapositivas siguientes, no. Ya están factores, sí, señor. ¿Ya está en factores? Ah, ok. Listo, gracias ahí. Sí, exacto. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, activa el micrófono, la dice y vamos corrigiendo para que no de pronto avancemos y de pronto yo esté hablando solo y ustedes no me estén escuchando nada. ¿Listo? Qué pena. Entonces, les mencionaba que la tasa de flujo de líquido y gas, entonces ustedes se dan cuenta que ahí hace una especificación de mínima, máxima y promedio, ¿sí? Entonces, el equipo va a estar diseñado, nuestro equipo va a estar diseñado para que tenga una ventana operativa. La ventana operativa es el nombre que se le da en operaciones en campo a dónde debe actuar, digamos, las condiciones tanto de presión como de temperatura o de fluido. En este caso estamos hablando del flujo, es decir, la cantidad del líquido, del gas, del hidrocarburo gaseoso, del hidrocarburo líquido y del hidrocarburo gaseoso que debe entrar. Entonces, el diseño del equipo tiene esa configuración. Va a actuar sobre una mínimo flujo, sobre un promedio y su máxima. Si se sale de esas características que previamente he diseñado, pues el desempeño del equipo no va a ser el mejor, ¿sí? O no va a tener la eficiencia que requerimos. Entonces, esta es una de las dificultades que a veces se tienen, por ejemplo, en un campo
que está produciendo o arranca una buena producción y en la medida del tiempo va decayendo. Entonces, es posible que ya el equipo esté, digamos, sobre los límites de fluido mínimo y no pueda, digamos, hacer su trabajo de forma eficiente. Y aquí es donde empiezan los procesos de reingeniería. Yo quiero detenerme en otra, por ejemplo, la parte de las propiedades físicas de fluido como densidad y compresibilidad. Entonces, entre más diferentes sean las densidades, pues va a favorecer los procesos de separación. Entonces yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, para ustedes, ¿qué creen que es más sencillo hacer una separación? Tener un proceso de separación con un crudo de API bajo o de API alto. Es decir, aquellos crudos donde tengo la combinación de agua, ¿dónde se dará más fácil la separación? ¿En un crudo pesado o en un crudo liviano? Yo creo que en un crudo liviano. ¿Y por qué crees que en un crudo liviano se da mejor? Porque si tenemos agua que tendría un peso mayor, en el separador sería más fácil separarlos. Tendría una menor densidad nuestros crudos livianos y el agua tendría una mayor densidad. Bueno, muchachos, ¿cuánto es la densidad del agua? ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Alguien sabe cuánto es el valor de densidad del agua? 1000. Bueno, dependiendo cómo es. Listo. Realmente, digamos, en las unidades que se maneja es 1, ¿sí? La densidad del agua tiene el valor de 1, ¿sí? Entonces, y los crudos pesados pueden tener alrededor de 0.95, 0.97, 0.98, ¿sí? Un crudo liviano, digamos, de una API 50 más o menos, puede tener una densidad de 0.65, 0.70, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Entre más distantes sean esas densidades, pues el proceso de separación va a ser más fácil. Entonces, la persona que mencionó y que dijo que un crudo liviano es más fácilmente separable del agua está en lo correcto, porque un crudo liviano estará una densidad alrededor de 0.7, 0.8, ¿sí? Mientras que en un crudo liviano sería el 0.9. Lo mismo pasa si yo, digamos, tengo una solución de agua y tiene mucha cantidad de sal. La sal, ¿qué hace? Eleva la densidad, entonces ya no va a ser 1, sino 1.2, 1.3, 1.5. Entonces, un fluido donde tenga una salmuera va a favorecer la separación porque le va a dar una mayor densidad. Eso quiere decir, a eso hace referencia, digamos, esta condición de las propiedades físicas de densidad, ¿sí? De pronto, con más detalle, lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí también viene la parte de las impurezas. Entonces, todo lo que son las parafinas, las arenas, las escamas, pues van a dificultar el proceso de separación, ¿cierto? Porque van a generar ahí problemáticas en el separador. Qué pena, una pregunta, ¿qué son esas escamas? Bueno, buena la pregunta. Realmente las escamas hacen referencia a la parte inorgánica, ¿sí? Escamas se le da el nombre a las incrustaciones de carácter inorgánico. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que el agua tiene una cantidad de sales bastante elevada y hay ciertas sales que a ciertas condiciones de presión, temperatura o de pH sobre todo pueden precipitarse, ¿sí? Entonces, una sal que se precipita, digamos, cuando vamos a tener pHs básicos son los carbonatos. Entonces, se forma una incrustación o una escama que le llaman, que se adhiere a la pared de las superficies de los equipos, llámese tubería, llámese codo, llámese separador. Entonces, si esa condición empieza a darse, empieza a reducir los diámetros y empieza a generar un problema de tipo de obstrucción, ¿sí? Y lógicamente, pues va a reducir el caudal, va a reducir el flujo, no va a entrar la cantidad suficiente. Entonces, a eso hace referencia la parte de las escamas, ¿sí? Hay otras cosas que hay que tener cuidado, por ejemplo, en la parte del espumamiento.
El espumamiento por lo general se da porque ustedes saben que al fluido, desde prácticamente a veces fondo de pozo, empiezan a inyectársele químicos inhibidores de corrosión, inhibidores de microorganismos, diluyentes. Entonces, esos químicos pueden generar, con la combinación y el movimiento turbulento, pueden generar espuma. ¿Y qué es lo que pasa? Si pronto llega al separador y se empieza a formar espuma, pues empieza a generar falsos positivos en los sensores, por ejemplo, de nivel. Entonces, el sensor de nivel está marcando que está llegando, digamos, al límite superior, pero realmente no es el límite superior del fluido, sino de una espuma que se está generando y me está generando falsas indicaciones. Entonces, ahí se convierte en un problema operativo bastante fuerte y hay a veces que el espumamiento es tanto que sucede igual como cuando ustedes ponen, o ustedes han visto la condición de poner a lavar la ropa y adicionarle un exceso de jabón. Entonces se forma tanta espuma que se sale de control y se sale del equipo y inmediatamente pues hay que bloquear el proceso, hay que salir del sistema y se vuelve un problema operativo porque hay que eliminar la espuma. Entonces, lógicamente que acá pues hay que empezar a adicionar productos para eliminar esa espuma y mirar cómo se evacúa. Pero lo mejor que se puede hacer es prevenirlo. ¿Y cómo se previene? Haciendo ensayos químicos, de análisis químico cuando se va a aplicar un producto, de tal manera que se valide si el producto genera o no espumamiento o no, o si lo no genera. ¿Listo? Entonces, aquí rápidamente, esto ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, habíamos hablado de la parte de la clasificación de los separadores. Entonces, la clasificación de los separadores está por el número de etapas, según la forma geométrica, según su posición, según la presión de operación y según su uso. Son las 5 formas de poderlos clasificar, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del número de etapas, ya lo hemos mencionado, se puede clasificar en bifásicos y trifásicos. Mire que en la diapositiva nos está indicando que una separación bifásica es líquido-gas y que es la más común, ¿cierto? Y la separación trifásica es donde ya discriminamos la separación de ese líquido, bien en hidrocarburo líquido y bien en agua. Entonces, un separador trifásico no es otra cosa que una condición que me hace separar el líquido de acuerdo a si es orgánico o si es inorgánico. Orgánico estamos hablando del hidrocarburo, inorgánico estamos hablando del agua, ¿sí? Entonces, trifásico y bifásico es muy sencillo de generar, digamos, esa memorización o ese sentido común de lo que estamos hablando en esa clasificación. Aquí estamos mirando la parte según la geometría. Existen dos realmente, los cilíndricos y los esféricos. Nosotros estamos familiarizados más a los cilíndricos, ¿sí? Porque son los más comunes. La parte de los esféricos, pues se maneja sobre todo en almacenamiento de gas y cuando el gas es condensado, ¿sí? Muy raramente vemos, digamos, un tipo de separador de esta forma, digamos, aquí en Colombia. Entonces, todos están desde el punto de vista cilíndricos. Entonces, piensen también que el esférico es usado para condiciones muy especiales y es el manejo de gas. Y sobre todo cuando es gas licuado, gas en una condición de líquido. Según la posición, entonces vamos a tener verticales, horizontales, ¿sí? Entonces, esto aplicaría únicamente para qué tipo de separadores según su geometría, para los cilíndricos, ¿cierto? No tendría sentido hablar de posición para un esférico porque, digamos, es igual, ¿no? Entonces, para los cilíndricos, pues según la posición pueden estar horizontales y verticales. Y aquí hay una característica interesante que es que los verticales trabajan un tipo de relación crudo-baja, ¿cierto? Es decir, para gores bajos, es decir, cuando tenemos poca cantidad de gas. Y también cuando tenemos pozos areneros, es decir, pozos donde el yacimiento arrastra arenas, entonces se favorece su condición vertical para que caiga esa arena, digamos, en el fondo del separador y hacer, digamos, una eliminación de esos sólidos que no queremos. Están los horizontales,
que digamos ya son los que más se usan para una relación de gas crudo alta, ¿sí? Entonces, estos serían utilizados en aquellos yacimientos, por ejemplo, de gas húmedo y de gas condensado, ¿sí? Que tienen buena cantidad de gas, entonces vamos a ver este tipo de separadores horizontales. Aquí entonces lo mencionábamos en la clase también anterior, donde la importancia de ya generar la condición de operación desde el punto de vista de presión, ¿sí? Entonces ya aquí sabemos que presiones bajas que son menores a 100, presiones medias de 100 a 300 y presiones altas superiores a 300 psi. Habíamos hablado también de los separadores según su uso. Entonces, desde el punto de vista de generales y de prueba, los de prueba son temporales, se colocan sobre todo en los cabezales de pozo para medir el desempeño de producción de ese pozo y son ricos en una sensórica, o sea, tienen equipos para medir condiciones de presión, temperatura, caudales, tienen elementos o facilidades para tomar muestras y hacer ensatorio, y por lo general se colocan 48 a 72 horas para evaluar el comportamiento de producción del pozo. Y como su nombre lo dice, son de prueba, se van intercambiando y se van colocando en otro sitio. Los generales son los que van a estar en las facilidades y van a cumplir, digamos, su función, que es hacer la separación, bien sea de líquido y gas, o bien sea de de gas, líquido y líquido, ¿sí? Teniendo en cuenta que el líquido lo separa en hidrocarburo, líquido y en agua. Aquí entonces vamos a ver ya una imagen de lo que es un esquemático de un separador, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí iría, digamos, la entrada del fluido, ¿sí? Aquí iría mi fluido multifásico. Este es el elemento que les indico a ustedes que es el deflector o el desviador de flujo, ¿cierto? Entonces yo les pregunto a ustedes, ese deflector de flujo, ¿cuál es el principio que me va a activar como tal de lo que habíamos hablado? Los escucho. Generar la primera separación cuando se genera el choque contra él por dispersión. Muy bien, y ese choque, ¿cómo se llama? Técnicamente, ¿cómo se llama? Ese cambio de dirección, ¿cómo se llama? No, profe, no recuerdo. Listo, ese es el momento, es el famoso momento. Acuérdese que el principio es velocidad, pero realmente lo que genera la separación es el cambio del momento. Ustedes si se dan cuenta acá, el fluido entra de forma horizontal, ¿cierto? Y se va a estrellar con esta lámina y va a hacer un cambio en el fluido, un cambio en la dirección de la velocidad. Y ese cambio en la dirección de velocidad pues va a generar que los densos vayan abajo y los livianos se queden en la parte superior del recipiente. Aquí no lo vemos, pero aquí hay un elemento, ¿sí? Que está señalado desde el punto de vista de unas flechas, pero ya lo vamos a ver más adelante, que se comporta, que son unas láminas que están entrecruzadas y lo que van a generar es una condición mecánica para que no se forme la espuma. Entonces, por eso se llama platinas antiespumantes. Entonces, ya tenemos dos elementos internos del separador, el desviador de flujo, las platinas antiespumantes. Entonces, en la medida de eso, si ustedes se dan cuenta, muchachos, en la parte de abajo se van quedando los líquidos. Se van quedando los líquidos en la parte de arriba, va a quedar la parte más liviana que sería el gas. Pero el gas va a tener su salida por la parte superior, que están viendo acá, de color amarillo, y ustedes antes de salir el gas por esa tubería van a encontrar un elemento también físico que tiene un enmallado y recibe el nombre de extractor de niebla. Entonces es como cuando ustedes colocan una lámina y si colocáramos vapor de cualquier gas. Entonces, ¿qué va a pasar en esa malla? ¿Sí? Va a pasar que va a empezar a sudar esa malla, ¿cierto? Va a generar como un efecto de atrapamiento de microaerosoles y va a favorecer la coalescencia. Entonces, en esa malla, realmente lo que va a suceder es un proceso de coalescencia, donde vamos a empezar a mirar que gotas muy pequeñitas se van a empezar a formar sobre esa superficie y en la medida que
se van uniendo esas gotas pequeñitas, ¿sí? Van generando una gota más grande. ¿Y qué pasa? En la medida que generamos una gota de gran tamaño, ya entonces empieza a hacer el efecto de la gravedad. ¿Y qué sucede? Pues cae esa gota de líquido y va a la parte baja del recipiente. Entonces ahí estoy favoreciendo la coalescencia con la ayuda de la gravedad. Entonces hago, digamos, como esa separación. Entonces es como una trampa, entre comillas, una trampa física de aerosoles para que no se me vaya esos aerosoles hacia la corriente de gas. Entonces llevamos lo que son el desviador de flujo, las platinas antiespumantes y el extractor de niebla. En la parte de baja ustedes ven acá un elemento, ¿sí? Que tiene una forma semicircular y recibe el nombre de esclusa o bafle. Entonces, este mecanismo es el elemento diferenciador entre un separador trifásico y uno bifásico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la medida que se vayan acumulando los líquidos, el agua, ¿dónde va a quedar? ¿En la parte superior o en la parte baja? En la parte baja. Claro, en la parte baja, porque tiene ¿qué? Mayor densidad, ¿cierto? Es más pesado que el hidrocarburo. Entonces el hidrocarburo se va a quedar en la parte superior. ¿Y qué va a suceder? En la medida que vaya aumentando el nivel, por eso en este equipo va a ser muy importante los sensores de nivel, ¿sí? Porque en la medida que vaya aumentando el nivel, va a subir tanto que va a superar la distancia vertical del bafle o la esclusa. Entonces, de tal manera que por rebose, el hidrocarburo va a entrar en el segundo compartimiento, este que está acá. Entonces, ese es el mecanismo físico que se da en este separador para hacer la diferenciación entre el líquido acuoso y el líquido de hidrocarburo. Y aquí vamos a ver, muchachos, otros elementos que no se ven pero se indican. Y es en la salida de los fluidos, tanto de agua como de crudo. Entonces, aquí van a ver unos elementos que se van a llamar rompedores de vórtice. Eso tienen en la finalidad de que no se genere un efecto de succión. Así como cuando uno va al inodoro, que para hacer el efecto del descargue del agua, usted acciona la válvula y ¿qué es lo que se genera en el inodoro? Un efecto circular, ¿cierto? Un efecto circular que lo que va a hacer es que genera una succión. Entonces, el mecanismo de vórtice en los inodoros es importante porque le da una fuerza y hace que los sólidos o la orina que están ahí salgan a una condición de mayor presión, digamos a esa condición de succión. Entonces, ¿qué es lo que queremos acá con esos rompedores de vórtice? Que no suceda ese mecanismo de succión o de hacer un alado interno, porque ¿qué va a pasar? En la medida que haga ese efecto de succión, pues va a querer arrastrarse gas, ¿sí? Porque el efecto de succión va a ser muy fuerte y entonces vamos a perder eficiencia en el equipo y se nos van a ir, en este caso, hidrocarburos gaseosos, tanto por el sistema de salida del agua como el sistema de salida de crudo. Y no queremos eso. Por eso es que existen estos elementos de rompedores de emulsión. ¿De acuerdo? Entonces, sintetizando, tenemos los componentes del separador, los elementos del separador. Tenemos entonces el desviador, las platinas antiespumantes, el extractor de niebla, el bafle o esclusa y los rompedores de vórtice. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Entonces, por favor, si quieren hacer preguntas, activan el micrófono y hacen la pregunta o si tienen alguna observación. Y cuando no necesiten hablar, desactívenlo porque empezamos a tener interferencias si escuchamos múltiples voces y entonces es molesto para los que estamos escuchando. ¿Listo? ¿Qué iban a decir? Profe, qué pena. Yo quisiera preguntar, ¿me podría definir nuevamente el deflector o desviador de flujo? La verdad que no entendí muy bien esa parte. Gracias.
Bueno, listo. Ok, entonces el deflector de flujo es algo muy sencillo que está ubicado en la parte de la entrada del equipo, ¿cierto? Ya lo vamos a ver más adelante, digamos, en una... Lo que va a hacer es un elemento físico que está ubicado bajo un ángulo y va a hacer que cuando el fluido entre se estrelle. Y cuando se estrella el fluido, pues va a cambiar la dirección del fluido. Entonces, ese cambio de la dirección del fluido es lo que se le conoce con el nombre de momentum. Entonces, en ese instante que se genera el momento, es donde ocurre el mayor porcentaje de separación, porque hace que el líquido o los líquidos que están presentes vayan al fondo del recipiente, la vasija, y el gas quede en la parte superior. Entonces, es un elemento bien importante y es muy sencillo y es el que me va a generar el cambio de la dirección. Ya lo vamos a ver de pronto aquí en esta segunda diapositiva, ¿sí? Desviador de flujo. Entonces, hay muchos, ¿sí? Y hay de muchas formas. Entonces, si se dan cuenta, en este primero es circular, está una forma circular. Mire cómo entra el fluido y golpea, digamos, esa lámina o ese elemento físico, y lo que va a hacer es que el líquido como tal caiga a la parte inferior y el gas quede en la parte superior, ¿sí? Hay algunos elementos, mira acá en la imagen que se ve en la parte de abajo, hay una serie de laminillas que se colocan ahí. Entonces, existen de muchas formas y configuraciones, ¿sí? Entonces, aquí hay el de platina desviadora, y si se dan cuenta acá, hay un desviador tipo ciclón, que lo que muestra es un elemento circular que va golpeando y va haciendo cambiar la dirección del fluido, y va cayendo tanto la parte del líquido como la parte del gas. La parte del gas quedaría en la parte superior, ¿no? Estas son las platinas antiespumantes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, son una serie de láminas, se asemejan como a la forma de una teja de zinc. Entonces, él ya tiene, digamos, esos elementos curvos, ¿sí? Para generar la ruptura de la espuma. Señor. Una pregunta, ¿su merced nos va a enviar diapositivas o cómo vamos a hacer para presentar? ¿O nos va a enviar algunos links? ¿Cómo vamos a hacer? El esquema sigue siendo el mismo, es decir, yo les comparto a ustedes las diapositivas. Igual esto... Entonces, el esquema va a ser el mismo. Les decía que les voy a enviar, digamos, las diapositivas, y esto que estamos haciendo también va a quedar grabado de forma como lo estamos haciendo en video. Entonces, voy a mirar si la plataforma de Schoology me permite cargar el video, lo suba a la plataforma de Schoology, que ya la conocemos todos. Si acaso la plataforma de Schoology no le permite subir, miramos otro mecanismo para compartir, digamos, este video de tal manera que quede tanto la presentación como, digamos, las preguntas que ustedes generan y pues la forma verbal que pues estoy indicándoles. ¿Listo? Entonces, ya nos quedan 2 diapositivas más, porque yo entiendo que va a ser difícil manejar un tiempo prolongado. Entonces, 2 diapositivas más para hacer hoy, digamos, nuestro primer mecanismo de este tipo de clases que lo estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, muchachos, el rompedor de vórtice es ese elemento que ustedes ven en la diapositiva, ¿sí? Está ubicado en la parte de las salidas. La dinámica de la clase. Si quiere, espera, terminamos las diapositivas y ahí generamos de pronto una sección de unas preguntitas y aclaramos, digamos, todas las dudas que ustedes tengan, tanto en técnico como en la parte administrativa de las clases. ¿Listo? Para que no nos desenfoquemos. Ya nos quedan 2 diapositivas y terminamos. Profe, ¿me puede hacer el favor de pasar a la diapositiva anterior? Sí. Gracias. Ya, un momento. Ya, esta. Dime. Una pregunta, ¿cómo hace uno para, o sea, para uno poder hablar o qué?
¿Me repite la pregunta? Si alguien tiene una pregunta, me repite la pregunta porque no la escuché. Bueno, entonces seguimos. Esta es la diapositiva anterior. Les mencionaba que estas son el sistema de platinas antiespumantes. Lo que va a pasar es que el fluido va a movilizarse así como está la parte de las flechas y se va a encontrar, digamos, con esos elementos que va a hacer una especie de obstrucción. Entonces, si hay espumas, pues se van a romper con el paso del fluido por este mecanismo que está, digamos, laminado, ¿sí? Entonces vas a estrellarse y esa es la forma para poder hacer la ruptura de las espumas. Les mencionaba entonces en la siguiente diapositiva es el extractor de nieblas, que es el que va a estar ubicado en la parte superior por donde va a salir la descarga de gas. Entonces, aquí como ustedes se dan cuenta, es un enmallado, es una malla, es un enjambre, y lo que va a buscar es que se condensen las gotas de las microgotas para que se unan y se forme coalescencia. Este es el rompedor de vórtice, ¿sí? Este rompedor de vórtice pues está ubicado en la parte de la salida de los líquidos. Entonces, el rompedor de neblina está en la salida de los gases, el rompedor de vórtice está en la salida de los líquidos, y es lo que me va a permitir que no se genere ese efecto de vórtice como tal. Y esta es la esclusa. La esclusa no es otra cosa que el elemento que está separando en la parte baja del fondo del recipiente y va a ser el encargado de hacer la separación del líquido acuoso del líquido de hidrocarburo. Entonces, señor, los micrófonos porque escucha mucho eco. Sí, por favor, sí, si no vamos a hacer alguna pregunta o hacer un comentario, desactivar el micrófono, porque en el momento en que dejen un micrófono abierto, pues empezamos a escuchar las cosas que están sucediendo en cada casa, comenzamos a escuchar que pasa una moto, la música, el ventilador. Entonces, si necesitamos hablar, activamos el micrófono, hablamos, lo desactivamos para poder seguir, ¿listo? Y de esa forma, pues no es incómodo ni molesto y podemos escuchar todos claramente. Entonces, muchachos, mire, esta ya es la diapositiva donde uno ve claramente, digamos, todo el proceso. Ahí está la simulación de los fluidos, del fluido multifásico, cómo entra y se estrella con la platina desviadora o el deflector, cómo empieza el líquido a acumularse, la parte gaseosa como queda en la parte superior, cómo la parte gaseosa empieza a encontrarse el extractor de niebla, cómo la esclusa empieza a tener su funcionamiento y empieza a separar el crudo del agua, y cómo, digamos, los rompedores de Orsi empiezan a actuar para que no se genere esa condición de succión y pues comencemos a tener problemas desde el punto de vista que empiece a traernos gas, ¿sí? Entonces, muchachos, mire que en la primera etapa de separación se da ¿en dónde? En el desviador, ¿cierto? Ahí se menciona, mire, el desviador es el primer proceso o etapa de separación. El segundo proceso de separación se da en la sección donde está aquí, en la parte central, donde está en la parte de la condición de neblina. La niña. Ya, hermano. ¿Qué pasó, profe? No, que aquí está mi hija preguntándome una cosa y me da pena, entonces me toca ir. No, tranquilo. Y si se dan cuenta, aquí ya están todos los elementos. Está el desviador, está el rompedor de neblina, está el extractor de niebla, está la esclusa, están los rompedores de vórtice. Entonces, y aquí ya está, digamos, el funcionamiento interno de lo que es el separador.
Este es una vista de un separador vertical. Funciona exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, él va a tener los mismos elementos, Entonces, qué pena, aquí como se dan cuenta ustedes, es un separador de tipo cilíndrico, una posición vertical, no cambia, digamos, el principio, funciona lo mismo, entonces va a haber una entrada de los fluidos, van a chocar y va a haber la separación, ¿sí? Acuérdense que este separador cilíndrico de tipo vertical favorece también el depósito de material sólido, ¿cierto? Lo que son las arenas, lo mencionábamos, ¿sí? Y finalmente acá, esta diapositiva tiene la visualización de lo que son las partes externas de un separador, ¿sí? Entonces vamos a dejar hasta acá. Retomamos entonces nuestra próxima clase con los elementos externos del separador y vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Entonces, ya doy aquí espacio para que... Profesor tiene coronavirus. No, para nada, compañeros, para nada. Eso, profe, una pregunta, Bueno, ¿cuándo va a entrar las notas? ¿O cómo no fueron? espera acá un momentico, detengo la grabación, ya la detuve. Desea detener la grabación, si la grabación finaliza a este punto, detener grabación.